Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Vamos a empezar esta última mirada respecto de lo que está sucediendo en el país a consecuencia ya de habernos acercado definitivamente a la fecha del 18 de octubre. Es verdaderamente importante que finalmente, después de todo lo que han sido esta larga lista de debates, de esfuerzos también desde la ciudadanía, desde los sectores populares, que han buscado denodadamente contra aquellos sectores que tenían una agenda distinta, diferente en lo que significaba la postergación permanente del proceso electoral con instrumentalización de la pandemia, también aquello que se buscaba de poder prolongar indefinidamente la transitoriedad de un gobierno. Pues bien, ya el día domingo tenemos que ir a votar, tenemos que retornar a la institucionalidad democrática, tendremos que finalmente sentirnos, por un lado, contentos, porque Bolivia vuelve a votar, los bolivianos volvemos a ejercer nuestro derecho con libertad, con decisión, sin temor, sin miedo, sin intimidación, nuestro derecho a votar. No han sido fáciles, por supuesto, estos 11 meses que hemos vivido en Bolivia, siempre teniendo cada uno desde su lugar, teniendo que argumentar, discutir, debatir, exponer. Otra gente, la más sacrificada, por supuesto, y la que mayor valor tiene, tener que salir a las calles a defender, a interpelar a un poder que no quería que Bolivia, que los bolivianos retornemos pacíficamente por la vía de la democracia electoral a la institucionalidad que nos dice que debemos elegir a nuestros gobernantes de manera libre, de manera soberana y con la mirada y la perspectiva puesta en lo que significa el retorno a la normalidad constitucional en el país. En estos últimos días ustedes han podido observar, y este es el tema central de nuestro análisis hoy día, de nuestro comentario, han podido observar una fuerte presión, esta vez ya sobre la persona del señor Luis Fernando Camacho, para que haga dejación de su candidatura en el objetivo que tienen las fuerzas del centro hacia la derecha, los sectores conservadores en Bolivia, algunas corporaciones también, de lograr asegurarse que haya una segunda vuelta y poder bloquear o anular definitivamente lo que significa la articulación del movimiento popular en su legítimo derecho de ser partícipes, actores centrales también en lo que es la construcción de la sociedad, del Estado en Bolivia. A pesar de ello y de estos intentos de presión, señalamos sobre el señor Luis Fernando Camacho, es importante para no solamente arriesgar una opinión y decir, como se suele hacer acá, lo único que vale, como alguien ya lo ha dicho, lo único que se debe tomar en cuenta son las cuestiones estadísticas, sino también es importante que podamos observar algún conjunto de elementos absolutamente importantes que hacen a la decisión que va a tomar el señor Camacho, que es la de insistir y persistir en su candidatura, pero no por una cuestión estadística ni por un reduccionismo de lo que significa solamente situarse entre más y antimás, de situarse en una lógica de querer contener al movimiento popular a cualquier precio, más allá de lo que significan las construcciones políticas. En ese sentido, vamos a establecer el día de hoy una mirada, primero política económica de lo que significa el señor Camacho, para poder comprender qué es lo que está sucediendo verdaderamente en Santa Cruz, y también vamos a hacer un repaso por el eje discursivo que él ha tenido en cada una de sus, haciendo una síntesis, por supuesto, en sus diferentes intervenciones políticas, electorales y de campaña,
Y por supuesto, ¿qué es aquello que lo diferencia del señor Mesa? ¿Cuál es la visión y la mirada que él tiene de Mesa para que en función de todos estos elementos podamos comprender hoy en día este enorme proceso que se ha articulado a partir de la corporación mediática empresarial, que ha puesto sobre el tapete, sobre los medios, a discutir una temática que busca una censura colectiva nacional hacia el departamento de Santa Cruz, hacia lo cruceño, hacia el oriente de Bolivia, como responsables de una posible victoria del señor Luis Arce y el señor David Choquehuanca. En ese sentido, es importante que empecemos, por favor, escuchando. Les pido siempre, por supuesto, toda la paciencia, porque hay varios materiales que les quiero mostrar y los quiero compartir con ustedes, y de pronto en alguno de ellos equivoco la presentación. Sin embargo, quisiera que empecemos observando este elemento discursivo del señor Camacho para poder entrar después en lo que significa la política, el poder y la economía en Santa Cruz y comprender esta primera etapa. Entonces les pediría que podamos observar detenidamente esto. Vamos a cambiar de aquellos que se sienten. Creemos Bolivia. Yo podré tener muchos errores y los tuve y los voy a tener y les pido perdón por aquello, pero yo lo único que les digo es que yo nunca voy a vender mi compromiso, mi sueño por la juventud, mi sueño por mi país, y están preocupados porque creían que me iba a bajar, y no solo vamos a ganar, vamos a ir a las subnacionales de todo el país. Vamos a cambiar de aquellos que se sienten dueños de su pueblo y de su país, porque nosotros no vinimos a hacer más de lo mismo, vinimos a hacer historia, pero de la mano de la gente por una nueva Bolivia, y lo vamos a lograr. Tienen mi palabra, y si no la cumplo, ustedes ya saben cómo se saca un tirano. Que Dios bendiga a nuestra juventud, que Dios bendiga a Bolivia, que Dios bendiga a Trinidad. Una importante cantidad de gente, sobre todo en el eje oriental, ha asistido a los actos electorales del señor Camacho. Y aquí han escuchado lo que significa un compromiso. La apuesta del señor Camacho está jugando mucho sobre su prestigio, sobre su honor, sobre su palabra empeñada, y habrá que ver si en el tiempo podrá de forma consistente sostener este compromiso que está realizando con la ciudadanía, fundamentalmente digo, en el oriente del país. Claramente ustedes ahí han escuchado, no solamente no nos vamos a bajar, sino que adicionalmente vamos a presentarnos y vamos a ir a las subnacionales y en todo el país. Esto explica de alguna manera también lo que vamos a ir desarrollando y lo que hemos venido sosteniendo en reiteradas emisiones y medios de comunicación, de que lo que se está estructurando en Santa Cruz es verdaderamente tan importante en la perspectiva de la construcción de un poder local, que no hace presumir que estas presiones que se tienen sobre el señor Camacho vayan a tener efecto. Y es más, el señor Camacho, a medida que siente esto, que es una convocatoria al voto útil, que él lo entiende como un llamado al voto del miedo, un voto del miedo que en realidad al señor Camacho le va restando posibilidades electorales. Y por ello es que su apuesta, su estrategia de campaña se ha direccionado menos presencia en el occidente del país y por supuesto una mayor acentuación, un esfuerzo más grande y más importante sobre el oriente, porque allí está construyendo su fuerza parlamentaria y la fuerza con la cual va a enviar un mensaje al país de que existe desde Santa Cruz, por primera vez en muchísimo tiempo,
un liderazgo que va a desafiar al occidente del país. Si después esto se consolida o no se consolida, por supuesto que está determinado por una serie de factores y de elementos que están en función de las estrategias, las conductas y los comportamientos políticos, electorales, también personales del mismo candidato. En ese sentido, lo que tenemos que mirar como primer punto ya es que en Santa Cruz está existiendo un profundo reacomodo del poder, pero no solamente en Santa Cruz, también hay un reacomodo del poder a nivel del país entero. Y este reacomodo del poder tiene connotaciones con intereses que vienen desde lo mediático, desde la política, desde las mismas redes sociales y la ciudadanía. Para algunos sectores lo verdaderamente importante y lo único que debe prevalecer es contener al movimiento, al socialismo. Y ahí existen diversos argumentos que algunos se pueden entender, pero muchos de ellos también en una marcada irracionalidad y miradas que soslayan lo que significa nuestra diversidad y un desprecio a lo que son los sectores populares, los sectores campesinos, indígenas, es decir, un dar la espalda a aquello que molesta a muchos sectores, sobre todo en los urbanos y de clases medias altas y con pensamientos e ideas extremas, de que estos sectores no tienen ni siquiera primero la formación y después lo mínimo indispensable para ser articuladores y representantes también en muchos casos de la bolivianidad. En ese sentido, lo que estamos señalando es que hay un fuerte reacomodo del poder, un reacomodo nacional, un reacomodo regional, sobre todo en Santa Cruz, y un reacomodo en Occidente y en el Oriente boliviano. El reacomodo nacional está estructurado en los diferentes partidos políticos, un partido político y dos agrupaciones ciudadanas, pero con un alcance ya hoy en día nacional en el caso de Comunidad Ciudadana, más que Creemos, y fuertemente regional en el caso de la agrupación Creemos del señor Camacho. En el movimiento al socialismo, este reacomodo de poder también es ya perceptible. ¿Qué quiero decir con esto? En la eventualidad de que este primer lugar que señalan las encuestas se consolidara en una victoria electoral, tenemos que observar que que hemos mencionado reiteradamente, esa enorme corporatividad popular y social ha sufrido en consecuencia una mutación que de hecho ya está presente. Porque como cualquier mutación es un proceso. Y en ese proceso se han articulado por encima de sus diferencias, de sus miradas distintas, de ciertas contradicciones que se pueden generar. Ustedes observan a través de las redes un video donde se lo ve a Felipe Quispe y se lo ve al señor David Choquehuanca, ambos reunidos hablando de unidad y hablando de la hermandad que debe caracterizar a los pueblos aymaras, a los pueblos originarios, y como dice en ese video, para gobernarse ellos mismos, para gobernarnos un día nosotros mismos, señala ese video. Por encima de miradas distintas que tiene el señor Felipe Quispe del señor David Choquehuanca, por enemistades también profundas y con palabras que lo han expresado el señor Felipe Quispe cuando se refería al movimiento al socialismo, al señor Evo Morales, hoy día el interés de ellos es esta homogeneidad de acciones electorales. En ese sentido, hay que ver que este reacomodo del poder significa que el movimiento social, que la corporatividad social, que no estuvo en crisis como se pensó en el mes de enero, lo que estaba en crisis era la cúpula de la estructura partidaria del movimiento al socialismo. Pero la crisis no llega a esta corporatividad porque es una organización,
es una organización de vida, de acciones cotidianas para lo económico, para lo comercial, para lo sindical, para lo deportivo, para lo cultural. Entonces es una organización, y ahí pueden haber crisis, pero que no son de orden político. Han estructurado esta su unidad homogénea, se articulan sí con otra entidad que es el movimiento al socialismo, y a través de esta alianza entre ese instrumento político y esta corporatividad confeccionan una posibilidad electoral de alta potencia que hoy día se vuelve a situar en el primer lugar. Lo que quiero decir es que el reacomodo se genera cuando vemos que ya no está la figura de Evo Morales. Y aunque el país todavía persiste en el clivaje, pero alimentado desde los sectores de centro derecha, desde los sectores conservadores, puestos en la mirada obsesiva en la figura del señor Morales, el hecho real es que hay un liderazgo que es el señor Arce, un liderazgo que es el señor David Choquehuanca, sostenidos por esta enorme corporatividad. El reacomodo también de poder significa que en el movimiento al socialismo, algo como ocurre en la Argentina con el movimiento peronista, les garantiza, a partir de esta conciencia y este empoderamiento político, les garantiza una presencia permanente y transversal en la sociedad boliviana por mucho tiempo, por lo menos un ciclo político hacia adelante, y posiblemente si logran sostener este esquema de unidad durante mucho tiempo más. Y este es un reacomodo. Eso significa que ahora no solamente pueden avanzar electoralmente con Evo Morales, sino también lo pueden hacer con un hombre de la clase media, que por supuesto tiene que tener identificaciones y que tiene que tener similitudes de discurso, de miradas sobre lo popular, sobre lo social, pero ustedes han podido ver imágenes donde sectores sociales estaban confundidos en un abrazo de manera entusiasta también con el señor Luis Arce. Ese es un punto importante, porque querría decir, en caso de que sean gobierno y si tienen la autocrítica y la apertura suficiente, tendrían que generar la capacidad de hermanar a un conjunto todavía más grande de la sociedad para construir Estado, para construir sociedad inclusiva y con complementariedad. Veremos si en esa capacidad se encuentran hoy en día sus autoridades. Pero este reacomodo es importante en la perspectiva de que ya no necesariamente tienen que estar anclados a un caudillismo que, como ha sido tradicional en Bolivia, ante su desaparición también se extinguen las potencialidades electorales y partidarias de esa agrupación. En ese sentido, ahora hay que observar también que este reacomodo que se da en el movimiento al socialismo, que tiene una presencia nacional, también se está generando en el occidente del país, ya por fuera de lo que significa los movimientos populares y el movimiento al socialismo. ¿Qué ocurre en La Paz? Donde el centro de la política nacional se direcciona en muchísimas ocasiones desde estas latitudes. En la ciudad de La Paz, que tradicionalmente le ha dado al país una oligarquía política muy fuerte, de perfiles bajos, pero de acciones decisivas, que ha logrado contener y ganar históricamente la batalla de liderazgos y de conducción política en el país al sector del oriente. Hoy en día en La Paz se encuentra vacía de liderazgos, porque Comunidad Ciudadana, esto hay que señalarlo de la forma más objetiva, Comunidad Ciudadana en realidad es un proyecto circunstancial, no es un proyecto histórico de acumulación histórica como se construyen los partidos políticos fuertes, los liderazgos fuertes. Es un proyecto de circunstancia. Usted, haciendo un paréntesis, puede encontrar estas circunstancias en que su candidato hace un tiempo atrás estaba ganado por o seducido, si se quiere, por lo que constituía aquel proceso de cambio. Hablo hacia el año 2014,
aproximadamente, donde en distintos escritos, esto lo ha señalado el señor Camacho, lo vamos a revisar, donde el candidato de Comunidad Ciudadana escribía, hablaba y conferenciaba en alabanzas, sin alabanzas no vergonzantes respecto del entonces presidente y del proceso de cambio en Bolivia. Y de pronto deviene en candidato, y esa candidatura modifica sustancialmente su discurso, como si no hubiese formado parte de aquel proceso en un breve intervalo. A partir de esto podemos claramente señalar de que el candidato de Comunidad Ciudadana hoy tiene posibilidades, por supuesto, posibilidades serias, pero no es un proyecto histórico y es una circunstancia de coyuntura histórica. En ese sentido, no es un factor de poder que se pueda mirar como la conformación de una estructura a perdurar en el tiempo. Esto no ocurre. Y está claro que tampoco, en caso de que no lograra acceder a la presidencia del Estado, está claro que no es un constructor con vocación política, como aquellos políticos que insisten y persisten hasta que logran finalmente estructurar una opción política que les permite alcanzar el poder. Hemos tenido esos ejemplos en la izquierda y hemos tenido esos ejemplos en la derecha. El general Banzer fue una muestra de esa persistencia desde los sectores de la derecha y los sectores conservadores en el país. En esa perspectiva también hay que mirar lo que ocurre en Solvo. En Solvo con un liderazgo que en las primeras etapas parecía emerger en función de lo que iba a significar una renovación del poder de los representantes paceños. Sin embargo, la figura del señor Revilla se ha concentrado o detenido en el proceso electoral con una serie de alianzas que más que explicación política estratégica tienen un sentido de oportunismo político, que no le han funcionado y que hoy en día, a consecuencia de esa no buena decisión de apoyar a la candidatura de Juntos cuando el pasado año estaba con la de Comunidad Ciudadana, se va a quedar sin representantes en la Asamblea Legislativa. Y también con la imposibilidad de volverse a presentar al municipio de la ciudad de La Paz, con una única posibilidad, o bien de ir a la gobernación para mantener su vigencia política, o postularse como concejal, bajo riesgo siempre de que el Tribunal Supremo Electoral intente hacer una interpretación de esa postulación, pero no tiene más espacios por hoy, y esto significa un liderazgo que en su momento destellaba y que hoy tiene las características propias de aquellos liderazgos que se empiezan a apagar. Otros liderazgos, entonces la pregunta en el Departamento de La Paz, pues no se vislumbran. Es una realidad que el gobernador Pazzi no ha podido descollar finalmente en un nivel de miradas de interés sobre su persona desde la sociedad. Esto no ha ocurrido y está terminando su mandato de forma intrascendente y sin mayores referencias. Ocurre lo propio con el señor Doria Medina, ocurre también algo similar con la señora Soledad Chapetón en la ciudad del Alto. Una pregunta también acá podría decir, o se está gestando el retorno del señor Juan del Granado a las elecciones subnacionales a partir de una nueva aparición que hace él en calidad de analista político. Esto podría ser. Y habría que ver si la ley también lo alcanza en el tema de la alcaldía, puntualmente, una ley que se confeccionó, la 1270, si mal no recuerdo, el pasado año, donde no se permite, esto estaba hecho para Evo Morales, donde no se permite la reelección a quien ya haya ejercido por 2 veces el gobierno de una institución. Habrá en todo caso que verlo. Cerrando lo de La Paz, si Mesa no gana, posiblemente es el retiro político, porque las oportunidades no dejan mucho espacio. En Cochabamba, este reacomodo político muestra una ciudad
y un departamento verdaderamente en crisis en lo que son los sectores conservadores. Allá se habló que el señor Murillo, hacia fines del 2019, antes de las elecciones del 20 de octubre, y al no estar repostulándose para el Senado, él tenía una intencionalidad de ser candidato a la alcaldía. Habrá que ver si lo que ha significado su paso por el Ministerio de Gobierno se puede traducir en una figura dura que quieren los cochabambinos para el municipio, o si la factura de un conjunto de controversiales declaraciones y acciones y hechos que se suscitan en torno a su persona terminan finalmente diluyendo sus posibilidades. Otras candidaturas, en este momento mismo, el poder político está disperso en Cochabamba y errático, absolutamente sin rumbo. El alcalde nuevamente suspendido, sin otros liderazgos que emerjan y que puedan constituir la seriedad de aquellas personas que tienen una visión respecto de la ciudad y de cómo dirigir y gobernar los destinos no solo de la ciudad, sino también del departamento y de su sociedad. Entonces esto significaría de pronto una mirada sobre el exalcalde y exgobernador Reyes Villa, pero sobre él también está la cuestión, si quiere ser candidato, de la radicatoria y el no poder cumplir con esa radicatoria. Entonces eso también dificulta, y ahí tendría que apadrinar. Pero los padrinazgos, cuando los liderazgos no contienen elementos identitarios y fuertemente empatizados con la gente, estos padrinazgos es una equivalencia a cero. Es muy poco lo que se puede hacer en ese sentido. Entonces, en los sectores de la derecha y de la clase media en Cochabamba están sin referencias políticas. Y en Santa Cruz, acá viene lo que nosotros hoy día tenemos que analizar en Santa Cruz. El reacomodo aquí es mucho más sensible, mucho más sensible. Los poderes de referencia son el señor Branko Marinkovic, ahora con un poder disminuido, el señor Branko Marinkovic asociado, en términos políticos por supuesto, asociado a la señora Áñez, con una apuesta muy fuerte sobre el señor Carlos Mesa. En el otro lado, el señor Rubén Costas, alejado de la señora Áñez, pero con un apoyo al señor Carlos Mesa. Y estos dos personajes, o personalidades mejor, estas dos personalidades, Branko Marinkovic, Rubén Costas, distanciados profundamente del señor Camacho. Y entre Branko Marinkovic y Rubén Costas, profundamente distanciados entre ellos, en una situación crítica de distanciamiento. El señor Percy Fernández, que ha tenido una de las presencias más longevas en cuanto a influencia significa sobre un departamento. Desde el año 1983 era, por entonces, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hoy en día en retirada, pero la señora Angélica Sosa en su lugar. Y la señora Angélica Sosa, a mediados de septiembre, a denuncia del señor Luis Fernando Camacho, está en alianza con la señora Áñez, y posiblemente en esa misma línea en apoyo al señor Carlos Mesa. Frente a todos ellos, frente a Branko Marinkovic, frente a la señora Angélica Sosa, frente a Percy Fernández, frente a Rubén Costas, aparece la figura y emerge la figura de Luis Fernando Camacho. Un reacomodo, entonces, que expresa algo distinto en el poder de Santa Cruz, porque está desplazando en los hechos ya a Branko Marinkovic, en los hechos ya a Rubén Costas, y en los hechos también a la señora Angélica Sosa. Y usted se puede preguntar,
¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que el señor Camacho tiene algo que estas tres personalidades ya no pueden acreditar, que significa movilización social, congregación de gente con capacidades de movilizarse, de llevarlos a las calles, de enfervorizar a la gente con su discurso, con su compromiso, con su fortaleza, y construir un poder que es un poder de derecha, que es un poder extremo, que es un poder de corte absolutamente liberal, pero que tiene, es la primera vez que voy a señalar esto, pero que tiene fuertes matices de populismo de derecha. Cuando decimos fuertes matices de populismo de derecha, yo quiero que ustedes puedan observar este material, donde lo van a mirar al señor Camacho en una actitud, a ver acá, en una actitud de plena complementación con los sectores sociales que lo apoyan, a diferencia de lo que es la otra candidatura con la que él compite, que es la de Comunidad Ciudadana. Este corte populista se puede observar con ciertos rasgos en este material. Mírenlo. Creemos Bolivia, creemos unión, creemos un futuro mejor. Con dignidad no se come, pero sí se vive, y esto no termina con Bolivia libre. Vamos. Por eso este proyecto se llama Creemos, porque en ustedes yo creo que por eso estoy en esta candidatura. Porque ustedes me enseñaron en cada lugar, en cada punto del país, que no teníamos cansarnos, que no teníamos derecho a cansarnos. Ustedes los dos que son el presente de este país. Gracias, Tomina. Gracias, Padre. Queremos un futuro mejor, creemos Bolivia, creemos unión, creemos un futuro mejor. Camacho y Pumari. Ustedes pueden encontrar esa empatía que genera con aquellos sectores sociales, con esas masas que también lo siguen en el oriente del país, fundamentalmente en el oriente del país. Y esto es verdaderamente importante. Ahí, frente a las otras personalidades que he señalado, hay una enorme diferencia. No puede el poder económico de Branko Marinkovic, ni la estructura de la gobernación de Rubén Costas, ni la estructura municipal de la señora Angélica Sosa. Acá lo que puede en este reacomodo del poder es la capacidad de incidir sobre lo que hace la gente para poder aglutinar, captar su voto y construir un potencial electoral que, si se consolida en esta elección en alrededor del 40%, le significará entonces una cantidad de parlamentarios, senadores, diputados muy importantes, muy importantes. Hace un tiempo atrás, para entender este quiebre y este reacomodo sobre todo, hace un tiempo atrás, el señor Rubén Costas estableció un acuerdo con el movimiento al socialismo, un acuerdo de coexistencias tácitas con el movimiento al socialismo para poder sobrevivir en la gobernación. El resto de los gobernadores habían perdido la batalla en el enfrentarse con el gobierno central del movimiento al socialismo y se había despedazado lo que significó la media luna. El señor Rubén Costas fue por la vía no del enfrentamiento, sino del acuerdo político. Él hizo política. Los otros gobernadores jugaron a la derrota del todo o nada y salieron derrotados. El señor Costas se instaló y empezó a administrar su gobernación, pero esto produjo una primera ruptura. Todo esto después de los procesos autonómicos produjo una primera ruptura, porque el esquema político hegemónico del movimiento al socialismo
tenía un sentido de poder muy claro, muy claro. Y la confrontación, si se producía, como Álvaro García Linera llamaba, el empate catastrófico, se tenía que dirimir. Y ahí, en el escenario cruceño, uno de los perdedores fue Branko Marinkovic. Otro de los perdedores fue el señor Zvonko Matković, con situaciones muy críticas, por supuesto, a raíz del caso terrorismo y todo aquello que algún día se escribirá en su debido contexto y con la verdad que se requiere esclarecer completamente. Esta ruptura que se produce entonces entre Branko Marinkovic, afectado por su disputa con el poder central, y la negociación de Rubén Costas, significa el alejamiento hasta el día de hoy de Marinkovic con Costas. El señor Percy Fernández, un equilibrista del poder, esos años de permanencia en la acción política, en el municipio, en la Cámara de Senadores, en el Comité Cívico, etc., le permitió entender que había que saberse mover en las difíciles aguas políticas, concertar, consensuar, pactar para poder tener permanencia en el poder. Y se mantuvo en este equilibrio, con concesión, y el gobierno, por supuesto, el de entonces, concesiones a los sectores empresariales y a los sectores cruceños, también para tener una coexistencia. A esto también debemos mirar lo que significa esa particular organización societal que tiene y de los grupos secretos de poder que se instalaron en Santa Cruz, que son las logias, que en realidad el nombre correcto son grupos secretos de poder. Allá hacia el año 1846, el doctor Zoilo Flores Aponte se constituye algo así como el padre de la masonería, y por ello con esa fuerza se acentúa en Santa Cruz. Esto lo menciono porque de pronto es la sociedad o el departamento donde las logias de poder han afincado con mayor fuerza y han perdurado en el tiempo. Existen logias y existe masonería en todo el país, pero en ningún caso con la fuerza que se expresa en Santa Cruz. Estas organizaciones secretas de poder, estas logias, básicamente se adentraron hacia los años, para no ir muy lejos, ¿no?, hacia los años 80, los años 90, en el control de los directorios de las instituciones, llámese Zaguapac, llámese la CRE, llámese Cotas, en los nombramientos de las autoridades regionales, las antiguas corporaciones, las gerencias regionales de yacimientos, de la misma Entel, etc. Y también ya en los años 90 se adentraron en lo que significaban los partidos políticos. No vamos a dar nombres porque es gente conocida, no viene al caso, pero habían representantes de estas logias, tanto de los Caballeros del Oriente como la logia Togorochi, en los distintos partidos políticos, en Acción Democrática Nacionalista fundamentalmente, en el movimiento de la izquierda revolucionaria, algunos vinculados al movimiento nacionalista revolucionario, y tuvieron una decisiva influencia porque configuraron una permanente presencia de los sectores cruceños en cada uno de los distintos gabinetes, también de los diferentes gobiernos. Siempre estuvieron presentes, pero desde entonces, salvo la persona de Hugo Banzer Suárez, sin un liderazgo que llamara verdaderamente la atención a los bolivianos en lo que significa una construcción distinta de aglutinación de poder, de formas nuevas de hacer política, con las que uno puede o no estar de acuerdo. Entonces, ahí aparece la figura del señor Camacho, con una tradición ya en estas logias que viene en el entronque familiar. Estas logias absolutamente conservadoras, con fuertes rasgos de miradas racializadas despectivas, sobre todo a la migración del occidente, como una preservación
de lo que significaban estas corrientes migratorias que se asentaban en el departamento de Santa Cruz. Incluso se habla y se dice que existe en Santa Cruz la logia de los 1000, que es una logia de los sectores collas que llegan a Santa Cruz, de 1000 profesionales collas que se van introduciendo, incorporando a las diferentes instituciones cruceñas, como también para poder empezar a construir una influencia que hoy en día, no necesariamente a través de esta logia, que hoy en día ya la tienen y que ya se han ido complementando como un proceso que es importante observarlo en la perspectiva positiva, como un proceso de complementariedad. En el año 82, para conocer y para matizar esto, en el año 82 la logia Caballeros del Oriente se fractura y a partir de ahí una logia, los Caballeros del Oriente, otra logia, la logia Toborochi, que se quedan y que establecen también un acuerdo y parcelan las instituciones de Santa Cruz. La logia del Oriente con cotas, con el Colegio de Arquitectos, que ha ido modificándose también. Pero en aquel entonces la logia Toborochi con Zaguapac, la empresa de agua, con la CRE, la empresa de electricidad, con el colegio médico, con el colegio de ingenieros, y con una presencia también fuerte, alternada muchas veces, del Comité Cívico Pro Santa Cruz. La CAO y la CAINCO, más en las lógicas empresariales y también con criterios hereditarios entre los grandes empresarios cruceños. Entonces acá viene lo verdaderamente importante. ¿Qué hace Camacho en medio de todo esto? ¿Qué representa Camacho en medio de esto que les acabo de señalar? Una persona joven, 40 años, desafiando poderes establecidos. ¿Qué puede tener Camacho de todo esto que mencionamos? Además, como para que de pronto baje esa candidatura y se quede con las manos vacías. Pues Camacho puede tener, en la perspectiva nacional, entre 12 hasta 20 parlamentarios, en función de su desempeño electoral. 12 hasta 20 parlamentarios. Y acá un paréntesis, ustedes han escuchado que tratando en estas fórmulas desesperadas, donde algunos se creen muy ingeniosos y están diciendo que hay que cruzar el voto arriba para el señor Mesa, abajo para los parlamentarios del señor Camacho, y lo que no comprenden es que el señor Camacho quiere senadores, y eso solamente se consiguen si votan por él. También quiere plurinacionales, diputados plurinacionales, eso solo se consiguen si votan por él. El voto cruzado no le sirve, porque lo deja sin gente para el Senado. Sin gente para el Senado. No tiene sentido en la construcción de un proyecto político. Pero se escuchan barbaridades en la desesperación por bloquear el único objetivo, el único programa de gobierno de algunos sectores, que se llama aplacar al movimiento popular en Bolivia. Como si no existieran, como si no fueran millones de personas que estuvieron históricamente marginados, que tuvieron una vida miserable porque desde el Estado no se los atendía, es cierto. Pero que se les hizo justicia, incluyéndolos no solo en la Constitución, sino también en la vida política, en la acción política y en la vida social, como eje central de lo que significa la construcción del Estado, también es cierto. Y que no se puede retroceder en el tiempo para intentar nuevamente querer dejar de lado a estos sectores sociales. La etapa de las viejas oligarquías y de las clases acomodadas y señoriales no puede continuar en un país que es tan diverso, y que siempre requerirá hacer más justicia y extender aún más los derechos sobre los sectores vulnerables. Pero retornando, el señor Camacho, ¿qué consigue? Decíamos, en este poder cruceño. Puede conseguir estos parlamentarios. Él es cercano a la logia Toborochi, porque familiarmente su señor padre también viene de ahí. Y él puede ser
en estos tiempos el dueño político, estoy hablando en términos políticos y simbólicos por supuesto en esto, el dueño político de Santa Cruz, y esto le significa aglutinar la gobernación y la alcaldía. El dueño político, para que nosotros tengamos idea, y lo hemos visto acá en este video, el dueño político era Leopoldo Fernández Empando, durante muchísimos años, absolutamente el dueño político, tanto así que eso le mereció el adjetivo, que después entiendo lo incorporó hasta ya como algo natural el señor Fernández, de el cacique, porque era el dueño de todo, era el dueño de todo, inclusive en Pando se prendía la luz en aquellos años cuando el señor Leopoldo Fernández autorizaba. Bueno, esto es Camacho hoy en día en potencia para Santa Cruz. Esto es lo que él está construyendo. Puede aglutinar, decía, el municipio y puede aglutinar la gobernación. Y mire usted estos datos. Si aglutina, si logra ganar el municipio, la alcaldía de Santa Cruz, él administrará 3.000 millones de bolivianos de inversión por año, 15.000 millones de bolivianos en una gestión de 5 años, 2.150 millones de dólares aproximadamente, 2.150 millones de dólares. Imagine usted lo que se puede hacer con eso para una ciudad. Y estamos hablando de inversión, no de sueldos, porque el presupuesto es aún más grande. Y si gana la gobernación, podrá administrar, incluyendo inversión y sueldos, alrededor de 2.150 millones de bolivianos. Menos que en la alcaldía, pero en absoluto despreciable. 2.150 millones de bolivianos. Algo así como algo más de 10.000 millones de bolivianos. Y algo así también en cifras redondas como 1.500 millones de dólares en una gestión. Es decir, 2.150, 1.500 y algo más, algo como 3.700 millones de dólares en toda la gestión. Entonces, esto es verdaderamente importante, y lo tiene cerca de él. Adicionalmente, los 56 municipios o los 55 municipios restantes que también están en Santa Cruz, algunos podrá ganar, o una mayoría podrá disputarla. Y además, con ese empuje y esa fuerza del proceso y del proyecto que tiene, podrá disputar también municipios, alcaldías y gobernaciones en Pando y en el Beni. Entonces, hoy que él está lejos de Branco, de Costas, de Branco Marinkovic, de Rubén Costas y de Angélica Sosa, el señor Luis Fernando Camacho va por todo. Esto es lo que está haciendo. Va por todo. No podemos mirar el fenómeno de Santa Cruz en la ansiedad política o en el anhelo personal de decir, no, lo de Santa Cruz es una persona absolutamente conservadora que no tiene perspectiva y futuro. Eso sería perder la subjetividad y la ecuanimidad del análisis. Está construyendo un poder político que va por todo en el Oriente, sobre todo en Santa Cruz. Y ese va por todo es porque está trabajando a partir de un liderazgo que despierta emociones. Ustedes han podido observar esto. La gente en esa clara y no vista escenario no visto en la derecha del país. Porque la gente de la derecha en Bolivia son políticos de salón, son políticos a los que les molesta el polvo de las multitudes y de las calles con arena y de la gente transpirada.
Entonces van muy arreglados en cada una de sus situaciones, pero no se entremezclan con la población, algo que está haciendo Camacho, algo que está haciendo el señor Camacho, y que le genera unos réditos importantes. Uno, en la inmediatez y en la superficialidad del análisis, cualquiera puede decir que si el señor Camacho no trasciende a una votación por encima del 35%, ya es derrota. Y eso es no comprender que la política es una construcción lenta, gradual, de un proceso que a veces es terriblemente prolongado. Terriblemente prolongado. Entonces, esto que le acabo de decir, estos números, estas cifras de lo que significa la economía en Santa Cruz, las organizaciones a través de los grupos de poder secreto, etc., implica o le significa al señor Camacho poder económico, poder político, financiamiento también para su estructura política partidaria, porque esta es la realidad, no vamos a mentirnos, esto hacen todos los partidos. Le significa gente y trabajo para sus seguidores en municipios, en instituciones públicas. Es un poder político verdaderamente grande. Es un poder político verdaderamente grande. Esto representa lo político y lo económico. Entonces, la primera aseveración, ¿usted cree que con esto a su alcance, sustituyendo a quienes han detentado el poder por los últimos 20, 25 años, con la posibilidad de tenerlo todo, y si no lo tiene todo, tendrá gran parte de ello, el empuje hasta ahora conseguido lo va a llevar al señor Camacho a que pueda hacer dejación de su candidatura, a que baje su candidatura y se la entregue a un candidato que hoy en día no los representa en Santa Cruz, y que además le entreguen el poder a Occidente, porque esto que acabamos de señalar, en Santa Cruz lo tienen claro. Se les ha generado por primera vez un liderazgo verdaderamente fuerte, aglutinador, y que no los lleve a tener que resignar su voto y su potencial electoral en manos de alguien de Occidente. Entonces, estamos hablando de los sectores conservadores, no de los sectores de la corporatividad social, que fundamentalmente ahí se aglutinan en torno al MAS, pero sobre los cuales el señor Camacho ha empezado a tener contacto con ellos. Es el único de los políticos de la derecha. Es un político de derecha con corte populista. Y cuando digo populista, no estoy queriendo decir, tengo un criterio diferente de lo que habitualmente se estila. El populismo es una profundización de la democracia porque incorpora a sectores populares, precisamente, que están invisibilizados y marginados de la acción política. Eso es lo que hizo esta corporatividad a través de su alianza con la entidad política electoral del movimiento al socialismo, y permitió ese proceso de cambio, de inclusión, de visibilización de estos sectores, es decir, de una ampliación de la base democrática poblacional del país. Pero es el primer político de derecha que pone un pie sobre un territorio que había sido exclusivamente propiedad, en términos políticos, del movimiento al socialismo. Entonces es difícil que el señor Camacho haga abandono de su candidatura en esa perspectiva, porque no tendría sentido, políticamente no tendría sentido. El segundo elemento que quiero mencionar rápidamente con ustedes es lo discursivo, lo que ha venido diciendo el señor Camacho. El eje discursivo para contrastar, como siempre decimos, rápidamente con el eje de conductas, con el eje conductual, y ver qué tan grande es la brecha entre uno y otro, para poder sacar conclusiones e inferencias de lo que hace, en este caso, un político. Y a partir del eje discursivo, su mirada, su pensamiento, sus ideas, sus declaraciones sobre el señor Carlos Mesa. Digo Carlos Mesa porque sobre él, a partir del señor Mesa, sale esta presión hacia Luis Fernando Camacho. Entonces quiero que veamos acá este material, por favor.
que lo vimos al inicio, no lo voy a dejar todo. Pero yo lo único que le digo es que yo nunca voy a vender mi compromiso, mi sueño por la juventud, mi sueño por mi país, y están preocupados porque creían que me iba a bajar, y no solo vamos a ganar, vamos a ir a las subnacionales de todo el país. Vamos a cambiar de aquellos que se sienten dueños de su pueblo y de su país, porque nosotros no vinimos a hacer más de lo mismo, vinimos a hacer historia, pero de la mano de la gente por una nueva Bolivia, y lo vamos a lograr. Tienen mi palabra, y si no la cumplo, ustedes ya saben cómo se saca un tirano. Que Dios bendiga a nuestra juventud, que Dios bendiga a Bolivia, que Dios bendiga a Trinidad. Y esto es reiterado, esta alusión a tienen mi palabra, al yo me comprometo. Es una apuesta personal sobre su prestigio que puede ir creando con la gente, la confianza que le desarrollan, muy muy importante. Ahora, sobre esto que se ha venido generando estos días, sobre la presión en la persona del señor Camacho, escuchemos este mensaje que él grabó hace unos días atrás. Y hace exactamente un año también estábamos luchando contra otro tirano, a quien luego de 21 días de lucha en unidad y con fe logramos vencer. Luego decidimos terminar la tarea y nos presentamos a la candidatura para tener una mejor Bolivia. Siempre estuvimos unidos a nuestro pueblo, cometimos errores y por ello le pido perdón a todos los bolivianos. Así también aprendimos muchas cosas. Aprendimos que la vieja política está aliada con algunos empresarios, opinadores, encuestas. Y acá es importante, él habla, antes de continuar viendo, él habla y dice, sabemos que en los próximos días las cosas van a ser todavía más críticas, y que un conjunto de opinadores, de encuestadores y de otros sistemas que manipulan la voluntad del pueblo se van a dar a la tarea de establecer acusaciones, de establecer difamación. Y acá es muy importante decir a quién le está hablando el señor Camacho. Está clara que su relación con los sectores del movimiento al socialismo y con esa población que respalda al movimiento al socialismo es una relación rota, quebrada, distante, combativa, ni siquiera de enemigos, de adversarios, sino de enemigos políticos. Le está hablando al señor Mesa y le está hablando al poder, a ese poder cruceño. Le está hablando a Branko Marinkovic cuando hace referencia a las encuestas. En una entrevista en el programa No Mentirás de la señora Jimena Antelo, dijo que las encuestas y la información que maneja el señor Branko Marinkovic están manipuladas y que eran las encuestas que buscaban darle respaldo a la candidatura de Juntos, que tiene mala información. Y también señala que existen, está en este video, que existen titulares sensacionalistas, grandilocuentes, que han buscado presionarlo para bajarlo de su candidatura. Esto es la corporación mediática empresarial, que ahora apunta sobre la persona del señor Camacho, porque sus posibilidades están con Carlos Mesa, de esta corporación. Y también apunta a las encuestas, a las cuales se ha referido en el mismo programa la señora Jimena Antelo que he señalado, diciendo que son parte de una manipulación de la opinión pública y que el movimiento al socialismo no va a sacar y no tiene lo que dice tener, y que el señor Carlos Mesa no está en el segundo lugar. Y que esto se va a observar el 18 de octubre. Entonces, terminemos de ver y otros sistemas que manipulan la voluntad del pueblo. Hoy estamos fuertes, somos una opción. Los ataques, las encuestas dirigidas, ni los titulares escandalosos pudieron invisibilizarnos. Están desesperados.
Y esa desesperación en los próximos días va a ser más evidente y recurrirán a la descalificación y a causar miedo. Les estorbamos. Somos una... Esa descalificación a la que hace mención, ese voto del miedo, es lo que hemos estado observando estos días. Cuando ustedes escuchan que el señor Camacho graba un mensaje y lo difunde a todo el país, es que ha puesto atención sobre lo que significan estas presiones. Y hay dos respuestas que puede dar. O abandona su proyecto, o se muestra ante la gente que lo sigue hoy en día como un hombre de consistencia en espíritu y en carácter para afrontar estas presiones que vienen desde los mismos sectores empresariales cruceños, pero desde el sector occidental también, y desde muy articulado con la corporación mediática empresarial, con los sectores de opinadores a tiempo completo, como él señala, y con las encuestadoras que distorsionan la capacidad de congregación electoral o de intención de voto para cada uno de los candidatos. Es verdaderamente importante estas palabras en función de lo que significa hacer dejación de su candidatura y de lo que significaría para él, el señor Camacho llama el voto miedo, lo que significaría el voto útil de despojarse de todo lo construido hasta este momento y entregárselo gratuitamente al señor Mesa. Cuando decimos gratuitamente, no hablamos de un ministerio. Cuando decimos gratuitamente, es perder gran parte de las posibilidades de ese reacomodo del poder de Santa Cruz, que tiene un eje económico muy grande, el más grande del país, y un eje político de influencia que le puede permitir proyectarse hacia adelante. Entonces, estas medidas de presión, no son medidas de presión, estas presiones mediáticas a través de redes, a través de medios de comunicación, de declaraciones, etcétera, de líderes políticos que están desesperados por su situación personal ante una posible victoria del MAS, es algo que el señor Camacho tiene absolutamente claro. Tan claro que en un determinado momento señaló, en la misma entrevista que les he mencionado, que si el movimiento al socialismo gana, él no se siente culpable porque entiende que le brindó a los bolivianos la posibilidad, por la vía del voto, de recuperar la democracia e impedir el retorno del movimiento al socialismo. Pero que si esto ocurriera, es una decisión del voto. Y aquí marca una profunda diferencia con el señor Carlos Mesa. Me voy a quedar a enfrentar y a defender a todos quienes habían luchado, estoy repitiendo textualmente sus palabras, a todos a quienes habían luchado o lucharon en el mes de noviembre, a ser él en persona quien los pueda conducir ante lo que significaría el poder del movimiento al socialismo. Absolutamente claro y contundente, generando discursivamente una asociación de protección de los sectores cruceños y de identificación con aquellos sectores que no quieren, por un lado, el movimiento al socialismo, pero dos, que quieren que ese liderazgo de representación ante el poder central sea encaminado o conducido desde un cruceño. Esto es absolutamente claro. No significa que en política el hecho del nacimiento en una determinada zona del territorio ya te asocie con facilidades inmediatas. Pero estas asociaciones y estas identidades se construyen. Esto se construye a lo largo del tiempo. Y no se construye a través de la vía digital como está haciendo el candidato de Comunidad Ciudadana. Se construye en las calles, en contacto con la gente. Y en eso no le podemos negar al señor Camacho qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo. Terminemos de mirar esto. Amenaza para el sistema, para esa rosca de vividores del Estado, porque podemos equivocarnos, pero no nos vendemos, no pactamos ni negociamos nuestros principios. Soy empresario,
No soy político, no vivo ni quiero vivir. No nos venderemos, no pactaremos nuestros principios. Yo no le puedo decir, por supuesto, a usted que esto el señor Camacho lo va a cumplir a rajatabla, pero él ha instalado ese desafío, él se ha instalado ese desafío. Si lo cumple, gana, logra avanzar. Si no lo cumple, pues se diluye, como se han diluido la gran cantidad de políticos que aparecen con ciertas expectativas y que después terminan extinguiéndose. Cuando le decía que el señor Camacho sí sale, abre un conducto y un canal con la gente, está dado por estas imágenes que son reiteradas. Mire usted lo que son estas imágenes. Ahí, en la ciudad de Santa Cruz, estas imágenes en el Beni, estas caravanas también en el Beni, con una enorme cantidad de gente, usted puede decir organizadas, con movilidades que puedan haber ido desde Santa Cruz, con lo que se quiera, pero generando una sensación importantísima de que tiene un respaldo político verdaderamente fuerte. En ese sentido, con todo esto que está construyendo, es muy complejo poder imaginar que va a ser dejación de su candidatura. Ha señalado entonces esto, decir, tienen ustedes mi palabra. Y como le digo, es una apuesta fuerte. No es errático ni intenta dar vueltas cuando le piden una definición. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué va a hacer con el señor Evo Morales?, ha sido taxativo y ha dicho: yo lo voy a meter preso. Y él mismo ha señalado, en cambio el señor Mesa está dando explicaciones sobre que va a trabajar con la fiscalía y no tiene la decisión. Y usted puede decir, un presidente no puede señalar esto de que voy a meter preso a una persona, y hay formas, y posiblemente ahí lo que dice el señor Carlos Mesa es lo correcto. Pero en tiempo electoral y hacia la gente, hacia la actitud que ve y que entiende y que observa la gente, la diferencia es enorme. Le preguntan sobre el avión presidencial y él dice: lo voy a vender. Quiero ir en avión comercial. Y no quiero habitar la casa del pueblo, veremos qué funcionalidad le damos. Marca una enorme diferencia con el otro candidato que disputa el mismo espacio. Entonces, está claro que el señor Camacho acá, su conducta, no solo lo que dice discursivamente, sino que su conducta va por la vía de fortalecer lo que significa su presencia y su participación en estas elecciones. Y le muestro dos videos más ya para ir concluyendo. Quiero que usted vea dos videos más, permítame, de manera tal que, si los encuentro además, mire, quiero que miren esto, a dónde están llegando las presiones para movilizar, las presiones desesperadas, por supuesto, para movilizar gente y pedirle al señor Camacho que haga dejación de su candidatura. Estas son imágenes del canal de la red ATV. Por supuesto, les corresponden y las hemos tomado de las redes sociales. Miren esto. Precisamente con el grupo Resistencia Juvenil, quienes tienen una conferencia de prensa. Yacir, por favor, comentanos de qué se trata. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer por la cobertura, agradecer a las personas que han venido y se han dado cita nuevamente en esta plazuela, que es el hogar de la Resistencia Juvenil Cochala. Agradecemos también la presencia de los puntos de bloqueo, de las esposas de los policías, y bueno, nos encontramos en la recta final de lo que son las elecciones que nosotros como ciudadanos, como cochabambinos y bolivianos hemos cuidado en su momento y debemos volver a cuidar,
por lo que Resistencia Juvenil Cochala se encuentra en estado de alerta y Resistencia Civil Boliviana de igual manera. Nos vamos a mantener en vigilia desde el día de hoy para cuidar el voto del soberano. Agradecemos la participación de todos los compañeros de lucha, como el señor Luis Fernando Camacho, que ha sido pieza fundamental del movimiento que se ha realizado, y le pedimos que nuevamente piense en su país, que nuevamente tome las determinaciones que en un momento tan valeroso les ha hecho. Porque al igual que las mujeres nos dan la vida, en estas elecciones nos han dado un gran ejemplo de pensar en el amor no solo de sus hijos bolivianos, sino también del país y de la democracia. Agradecemos a la presidenta transitoria Yanine Áñez por pensar primero en el país antes que en un beneficio personal. Como Resistencia Juvenil Cochala y Resistencia Civil Boliviana siempre hemos manifestado que somos apartidarios y no tenemos un tinte político, pero nos vemos obligados a dar la directriz que el pueblo boliviano nos pide. Siempre dijimos de que íbamos a apoyar al candidato que esté más cerca de vencer al movimiento al socialismo, que en estos momentos es Comunidad Ciudadana. Es momento de dejar de pensar en beneficios personales y búsqueda de protagonismo y unificarnos como bolivianos. Nuevamente reiteramos, damos el apoyo al candidato que tenga que vencer al movimiento al socialismo y nosotros seremos los encargados, todos los bolivianos, ciudadanos, resistencias, pititas, agrupaciones y plataformas, de cuidar el voto del soberano. Y ahí observamos grupos irregulares, contrarios a la ley, altamente violentos, que gozan de la permisividad del Estado, asociados a una cartera de Estado, básicamente, haciendo un llamado al señor Camacho para que renuncie. ¿Por qué? Porque básicamente estos grupos irregulares en un próximo gobierno van a tener dificultades legales, por supuesto. Por supuesto que esto va a ocurrir. Y en ese marco de situación, esto también encierra esas desesperadas presiones con movilizaciones, con posturas además agresivas de declararse en vigilia permanente y en estados de alerta, etcétera, para tratar de presionar sobre una persona política que tiene absolutamente claro lo que tiene que hacer. Hay un material que ya no lo vamos a observar, donde el señor Camacho dice que le han endilgado, de que no está capacitado, que no es tiempo todavía para él, que es muy joven, etc. Pero esta figura de lo que está construyendo, por lo que va en el país, está absolutamente clara. Lo tienen absolutamente claro. Y quiero que vean este material más, donde ya ha publicado su material de cierre de campaña, y esto es un mensaje diciéndole a esa clase, a la vieja clase política, que en realidad es Carlos Mesa, diciéndoles que él se va a mantener en su postura y que además va a sostenerse en la candidatura porque entiende que puede ganar. Entonces, miremos esto. Bolivianos y bolivianas, el domingo tenemos un gran desafío. Vamos a dejar atrás a la vieja política, vamos a terminar lo que empezamos con los 21 días y recuperar totalmente la democracia. Agradezco a la gente, a los jóvenes y mujeres de todo el país por respaldarnos, por estar ahí. Este domingo vamos a votar sin miedo, vamos a votar con fe, con esperanza. Creo en vos, creo en tu voto, que es la fuerza del cambio, por una nueva Bolivia. ¿Comprende usted con esto que verdaderamente el señor Camacho tiene claro lo que debe hacer? Claro significa su proyecto político, lo que está construyendo, lo mucho que tiene ahí por ganar y nada por recibir si hace una dejación en Santa Cruz. El analista político Manfredo Bravo dijo en una entrevista política, que si el señor Camacho deja la candidatura, lo que posiblemente pueda suceder es que lo vayan a flagelar en el Cristo. Esto significa, de alguna manera muy gráfica, esto significa que están agrupados en torno a Camacho y hay expectativas en torno a Camacho. Y la gente podría llegar a comprender como una afrenta o una traición que haga dejación de esa candidatura. Le han preguntado al señor Camacho si él le va a otorgar sus votos al señor Carlos Mesa y él respondió que no.
y ha dicho que la democracia pactada con él no funciona, que él no tiene una visión de democracia pactada, y que apoyará lo que haga el siguiente gobierno, si eventualmente es el señor Mesa, aprobando lo que corresponde aprobar, y que la gobernabilidad la entiende como una responsabilidad que tienen los parlamentarios ante su región y ante su circunscripción. Entonces existen... finalmente esto más, ha dicho que no se va a sentar con Carlos Mesa para negociar y hablar de candidaturas que se van a bajar, ni intercambios de ministerios. Entonces lo que está pasando acá en el país es un intento desde los sectores de la oligarquía occidental, desde la corporación mediática, desde los sectores de departamentos como Tarija, los sectores conservadores, por supuesto, Cochabamba, en un marco de absoluta desesperación de sobrevivencia política, la petición de implementar un voto útil que en realidad tiene un trasfondo distinto. Hace unos días me enviaron un video y me dijeron, a raíz de una conversación, esto es lo que hemos conversado. Esto es lo que hemos conversado y esto representa lo que se está viviendo en Santa Cruz, esta composición de identidades, de representaciones, y que esto es lo que los cruceños sentimos y expresamos en este momento. Entonces permítanme ustedes, por favor, mirar esto más, porque es muy gráfico y es muy pedagógico lo que ocurre en Santa Cruz. A ver, pariente, antes de echarle la culpa a Santa Cruz por lo que pasa en las elecciones, cálmate y analiza un poquito. Partamos del inicio. El voto útil del año pasado era contra Evo Morales, que quería perpetuarse en el poder. Tuvimos que parar 21 días, pero lo sacamos. Nos ahorramos 5 años de un gobierno de transición para lograr ese cometido. El escenario cambió, ahora se vienen nuevas elecciones. Se suponía que el masismo sin Evo Morales y un fraude electoral no iban a ser una amenaza, pero ahí los ves punteando en las encuestas. ¿Culpa del cruceño? No, pues, pariente. ¿Acaso al cruceño lo representan todas las chambonadas y picardías del gobierno de Yanine Áñez? Porque ese es el punto principal para que la gente que ya no estaba apoyando al movimiento al socialismo se vuelque de nuevo. ¿Acaso Santa Cruz no tiene derecho de tener gente que lo represente en este gobierno centralista que hace lo que le da la gana en este país? Claro, y ahora que aparece un candidato que por si acaso no es el que todos soñamos. Peor con sus Camacho lovers, que nos tienen rompiéndonos las pelotas con su intensidad insoportable, pero por lo menos nos representa más que por el que nos quieren obligar a votar. Somos el único departamento que va contra el masismo en serio, porque en los demás el MAS gana por tunda. Pero qué tal que nosotros somos los que tenemos que renunciar a nuestro candidato y darle la corona a un tipo que nunca le interesó nuestro departamento. Claro, si no, es nuestra culpa. No, pues, pariente. Si el MAS gana es porque la gente de tu departamento votó por ello. Aquí en nuestra tierra el MAS no va a ganar nunca. Y tampoco alguien que no nos representa, a menos que sea una emergencia. Pero a la emergencia la sacamos a patada el año pasado. Ahora voy a terminar este video hablando por mi cuenta. Yo peleé por la democracia y la democracia la recuperamos. Siempre y cuando hayan elecciones justas, yo voy a aceptar al ganador, sea quien sea, porque es el país que nos tocó y tenemos que aceptarlo. Respeta mi voto, yo respeto el tuyo, y que gane el mejor. Esto de gran manera representa lo que hoy está viviendo Santa Cruz. Definitivamente lo he podido conversar, he podido también cruzar la información con distintos analistas, con gente que está en el día a día de lo que significa la actividad política, social de Santa Cruz, y esto es lo que está ocurriendo. El Occidente, las oligarquías de Occidente, desde comunidad ciudadana, desde el gobierno también, impulsando
a través de mensajes en redes sociales, a través de materiales en los medios de comunicación, a través de la instrumentalización de la corporación mediática empresarial. Están intentando de generar una censura colectiva nacional sobre Santa Cruz como responsable, el señor Camacho específicamente. Y esto lo que va a producir es más división en el país. Esto lo que va a producir es que ese otro factor, hemos hablado de la polaridad social no resuelta desde los inicios de la República misma, y este otro elemento, la confrontación entre Oriente y Occidente, va a agrietarse todavía de manera mucho más dramática. Mucho más dramática. Las posturas tienen que ser democráticas, como termina este material. Vote por el que uno quiere y que gane el mejor y el que mejor empatías tenga con la gente, y el resto de los bolivianos vamos a tener que aceptar a quien gane, si ese proceso ha sido justo y ese proceso ha sido correcto. Toda esta relación un poco larga es, o bastante larga, y pido disculpas por esto, bastante larga, es para que tengamos una relación clara de cómo se pueden montar y generar campañas sobre la espalda de una región, pero también de un candidato, para que tome una decisión contra sus propias convicciones y sus propios intereses políticos. Y esto es lo que está ocurriendo. Como dice este material que hemos observado, nosotros, dice, hicimos las tareas en la perspectiva de lo que significan las lógicas políticas del bloque anti-MAS. Nosotros hicimos las tareas. Allá, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, no le pueden ganar al MAS y van a perder catastróficamente. Pero tienen todavía la capacidad de articular, esto es muy propio de la oligarquía política occidental, de articular silenciosamente, mover y operar la política para poder aplacar al poder de Oriente. Y esto no nos ayuda como Estado a construir una mirada donde aprendamos que también entre regiones nos vamos a tener que aceptar y tolerar. Esto representa la respuesta posiblemente y la explicación, todo esto que hemos dicho, que el señor Camacho les da a quienes están pidiendo que se baje de su candidatura. No se baje la candidatura, no como se ha dicho por ahí, porque es un muchacho rabioso, enrabietado, como dicen en el Oriente, sino porque hay un proyecto político grande, importante y con muchos intereses, y una representación de lo que significa el sentir de una parte importante del pueblo cruceño. Uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que existe hoy sobre nuestro escenario. Entonces, a partir de ahí podemos decir también dos cosas. La primera, que esta desesperación por pedirle al señor Camacho, incluso a través de estos grupos irregulares como las resistencias, motoqueros y demás, significa que esto que han dicho las encuestas, de que el voto válido, que es en lo único en lo que verdaderamente coinciden las encuestas, y que nos dice que se está por definir esta elección por décimas porcentuales en la parte superior de la brecha del 10%, una candidatura que trasciende el 40% y que se sitúa en una encuesta al 0,9% de lograr la victoria en primera vuelta, y otra encuesta que está a 1,3% de lograr la victoria en estas elecciones en primera vuelta, y un candidato que está en el segundo lugar que apela al de abajo, al tercero, para decirle que se baje su candidatura y le transfiera esos votos como única oportunidad de llegar a la segunda vuelta. Un candidato que le acaba de decir que no le va a dar sus votos para cogobernar, que no tiene un plan claro, sólido, y que además se avergüenza de algunas respuestas que ha dado cuando vio declarar al candidato que va en segundo lugar, declarar en un sentido de admiración sobre el señor Evo Morales. La elección se está definiendo en estos términos.
La elección se está definiendo en estos términos. No otra cosa podría explicar que estas acciones desesperadas sean tan intensas en las últimas horas. El señor Branko Marinković ha señalado públicamente que el movimiento al socialismo está en la orilla de ganar la elección en primera vuelta. En la orilla de poder ganar en primera vuelta. Y esto lo han ido repitiendo todos los candidatos, desesperadamente. Esta es la realidad del país. Esto es lo que dicen los estudios de opinión. El señor Camacho no cree en ellos, cree que él tiene una posibilidad mayor. Pero esto es lo que dicen los estudios de opinión, esta es la realidad y los factores que nos permiten hacer inferencias en este momento sobre lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es importante señalar también algo. El día domingo, el TREP, que ahora se llama DIREPRE, va a realizar información a las 18 horas o 18:30 y después hasta donde sus capacidades se lo permitan, como ha señalado el señor Romero. No va a dar las fotografías de las actas. Esto quiere decir que si usted ha sacado una fotografía del acta, habrá que ver si lo dejan estar, esto no está claro, si lo dejan estar a usted en el momento del escrutinio, porque si va a votar en la mañana, posiblemente no pueda estar en la tarde. Y ahí los delegados de partidos tendrán que ser muy firmes para que no se produzca hechos irregulares. La gente podrá ir a ver el escrutinio. Si no podemos ir a ver el escrutinio y no podemos tampoco conocer las actas de forma inmediata, entonces por supuesto que el órgano electoral está haciendo algo mal en lo que significa transparencia. Y por supuesto también que es mucho mejor que no entreguen información preliminar como la del TREP si no tienen las garantías para la población en lo que significa certidumbre y transparencia. Tenemos 7 días, por ley, hasta el 25 de octubre, para conocer los resultados del cómputo final, donde sí van a estar todas las actas. Pero hay una cortapisa que preocupa a los bolivianos. Si usted va a votar en horas de la mañana, ¿cómo puede tener una fotografía del escrutinio? Se está restando la vigilancia que puede tener el ciudadano. Entonces solamente quedan los delegados de partidos políticos. Esto está bastante mal hecho en aras de la transparencia. Y esto lo tiene que saber el señor Romero, lo tiene que saber. Por lo menos lo tiene que aclarar. Si no nos van a otorgar la certidumbre y las garantías necesarias de transparencia, es mejor que no entreguen información preliminar. Pero acá hay un interrogante enorme. ¿Cómo podrá tener la población su propio control? La fotografía del momento del escrutinio, porque esa sala va a estar vacía. El segundo elemento que es importante tener. No reparemos, porque esto ha sido el causante el año pasado de lo que ha significado el escenario de caos suficiente para poder instalar la narrativa del fraude y a partir de ahí los sucesos que generaron con la presencia de las Fuerzas Armadas la ruptura institucional en el país. Nos tenemos que concentrar los bolivianos sobre el cómputo final, verificable a partir del trabajo que pueda hacer alguna ciudadanía y los delegados de partidos políticos, con constancia de lo que son las actas. Las actas son el documento absolutamente fundamental para tener transparencia en el proceso electoral. Esas actas que el pasado año no quisieron acreditar como el hecho de prueba único porque hubiese pulverizado la narrativa del fraude. Esto de los horarios y esto de no tener la fotografía es verdaderamente ya un elemento negativo sobre el proceso electoral y su transparencia. Entonces habrá que ver
si en las próximas horas que quedan en este silencio electoral que empieza a la medianoche, habrá que ver y observar si los bolivianos tenemos la posibilidad de asistir al momento del escrutinio de las mesas, porque nos corresponde en derecho poder también certificar con una foto el acta de escrutinio de nuestra mesa. Esto nos corresponde en derecho. Imagino que no el acuerdo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para supervisar el proceso electoral no pasa por estos hechos de salvaguardar la vigilancia que le asiste a cada uno de los ciudadanos sobre el proceso electoral en Bolivia. Cuando digo el acuerdo con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, es para que le pidan u obliguen a los ciudadanos a retirarse de los recintos electorales. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Fíjese usted entonces en los resultados del cómputo final. Eso es lo que vale. Le van a contar tendencias que no se pueden modificar, que se dan por ganador. Le van a decir que ya no puede modificarse y que no puede cambiar también el porcentaje o la diferencia entre un candidato y otro. Le van a decir de todo. Usted concéntrese vigilando el voto y lo que hacen los tribunales departamentales y lo que hacen el Tribunal Supremo Electoral en la entrega de los votos, de los resultados el día 7 posterior a la elección, hasta el 25 de octubre, cuando conoceremos el cómputo final. Tenemos derecho a exigir transparencia, claridad y certidumbre. Está claro que la Organización de Estados Americanos no nos asiste en esto, está claro. Pero también hay otros observadores como Naciones Unidas con mayores garantías y como la gente acreditada por la Internacional Progresista también. Entonces necesitamos que se aclare esta figura que acabamos de señalar. ¿Estaremos los bolivianos al momento del escrutinio? ¿Se nos va a permitir esto? Es muy importante saber y conocer. Y hay que estar en el escrutinio final. Hay que estar. Hay que fotografiar. Hay que tener organización con esas fotografías y con armados de bases de datos mesa por mesa en los sectores urbanos y en los sectores rurales del país. Hay que estar ahí para proteger nuestro voto y saber que lo que sale del 18 de octubre es lo que los bolivianos votaron y que gane el que tenga que ganar. Y concluir con esto. Asista a votar. Asista a votar. Vote por esta patria que lo necesita tanto. Vote por esta Bolivia que inmerecidamente sufre como si estuviera perseguida por una maldición. Vote en la perspectiva de que alguien puede solucionarle sus problemas, en el que usted crea y en el que usted confíe. Pero constitúyase en un baluarte de la democracia nuestra. Como decía al principio, cada uno, usted más por supuesto, cada uno hemos aportado para retornar a la institucionalidad democrática. Queríamos elecciones, queríamos democracia, queríamos asegurar los derechos, las libertades, la igualdad. Después empezaremos a hablar de la construcción de una pacificación con complementariedad social. Después, con seguridad lo vamos a hacer. Ahora tenemos que asegurar el proceso electoral, las elecciones, la libertad suya, la igualdad suya con el resto de los que convive, la libertad mía, la libertad de todos. Que reine la constitución política del Estado, que no nos griten desde el Estado, que no nos intimiden, que no quieran meternos miedo desde el Estado, que sepamos respetarnos, que empecemos hoy dejando de lado todo lo que ha significado este negro proceso de 11 meses de libertades recortadas, de democracia mínima, y empecemos a construir algo nuevo, algo profundamente diferente, una Bolivia que nos merecemos. Les agradezco, hemos tenido una audiencia extraordinaria, y les agradezco. Ustedes son muy buenos,
ustedes son verdaderamente muy buenos, no solo conmigo, sino con todos los que participamos acá. Tenemos algunas ideas para después del proceso electoral. Una de estas ideas es que podamos en algún momento hacer estas transmisiones en vivo, que las podamos hacer de forma compartida, pero no por plataformas, sino en algún lugar público de la ciudad, acá en el centro de la ciudad, en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz también, en Oruro, en Potosí, en el país. Que podamos hacer estas transmisiones en vivo, donde podamos conversar, donde ustedes se puedan expresar más que yo, por supuesto. Se necesita más que ustedes hablen a que esté yo acá. Claro que sí. Esto lo vamos a hablar, lo vamos a ir mirando. Nos encontramos la semana que viene. Y espero que, como todo boliviano, que nos encontremos habiendo realizado una impecable jornada y también pudiendo decir que las autoridades que tenían a su cargo esto, el Tribunal Electoral, el poder político, desde la presidencia y sus ministros, supieron estar a la altura de lo que los bolivianos esperan y no enrarecer el ambiente. No se les ocurra enrarecer el ambiente, porque la gente tiene esperanza sobre sus elecciones, sobre este proceso electoral, y no sobre un ambiente tenso que solo significaría algo de consecuencias imprevistas. No se les ocurra al poder político hacer cosas extrañas. Hay un ministro que ya no se controla y que no administra sus ansiedades. Haga un esfuerzo, son muy pocos días los que le quedan. Ahí, entonces, contrólese y haga un aporte importante al país. Igual la presidenta. Elecciones transparentes y en paz. No se le ocurra, no escuche algunas cosas que le están acercando al oído. No vale la pena. Millones de bolivianos quieren elecciones limpias y quieren elecciones transparentes. Nos vemos la próxima semana. Vayan y voten por este país. Un abrazo enorme, por supuesto, para todos. Como siempre, y gracias por escuchar y por ser tan buenos. Gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.